Jesús Antonio Machuca Ramírez nació el 17 de octubre de 1950 en la Ciudad de México. Disfrutó de gran atención en su seno familiar por ser el benjamín de 5 hijos. Por parte de su madre hereda una gran disposición musical y por parte de su padre el amor por la literatura. Más tarde florece su gran curiosidad, así como sus inquietudes sociales en la Preparatoria 6 de la UNAM, desde la cual vive el movimiento del 68, organizando círculos de estudio y publicando un diario mural, El Incendiario, que informaba de los acontecimientos de aquella época. Termina sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas en la licenciatura de Sociología de la UNAM, en donde obtiene su título en 1984 con mención honorífica. Su tesis sobre migración y acumulación de capital fue una tesis enorme, de orientación claramente marxista. Es una tesis que no fue publicada por la UNAM, pero que posteriormente fue publicada por el INA. Ingresa en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en septiembre de 1973, al entonces Departamento de Etnología y Antropología Social, en donde se foguea en trabajo de campo y enriquece su pensamiento por 51 años. Pero Antonio Machuca era un gran sociólogo, esa es su carrera original, que era un hombre que yo llamaría panepistémico. O sea, tenía una multitud de conocimientos, en miriadas, en multitud de ramas del conocimiento, y para mí fue realmente algo asombroso, y me quedé estupefacto cuando yo conocí a Antonio, el lejano año de 1978, cuando él tenía 28 años, porque podíamos hablar de multitud de temas, y él me estaba instruyendo acerca de la sociedad, la cultura, los vaivenes del planeta, las revoluciones, las contrarrevoluciones de José Stalin, de León Trotsky y, desde luego, de la cultura. Septiembre del 73, entré al proyecto de marginalidad en la región Otomí del Estado de México como ayudante de Isabela Garriga, y entramos yo y Juan Manuel Sandoval e hicimos un trabajo de campo agotador. Trabajábamos casi día y noche, ¿verdad?, haciendo encuestas y entrevistas sobre la problemática de la marginalidad en comunidades del Estado de México. Como parte de sus compromisos institucionales, ejerció el cargo de director de la Dirección de Etnología y Antropología Social de 1997 a 2001. Soy Jesús Antonio Machuca Ramírez, investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su actividad docente lo llevó a dar clases de etnología y antropología en la ENA y en la UAM. También, a lo largo de 3 décadas, participó en la planeación y realización de varios diplomados relacionados con análisis de la cultura, turismo y patrimonio cultural inmaterial. Siempre estuvo dispuesto a compartir el conocimiento, siempre sus aportaciones. Yo creo que marcó sin lugar a dudas a muchas generaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en aquellos espacios educativos, académicos, donde siempre tuvo la disposición a compartir toda su sabiduría, ¿no? Yo conocí gente que prácticamente llegó con la mente en blanco a seminarios de patrimonio cultural y salieron como expertos una vez que escucharon a Antonio en sus grandes disertaciones y conferencias. Cuando se dio el levantamiento zapatista, el primero y único evento académico que se llevó a cabo fue nuestro. Yo y Juan Manuel, que organizamos un evento que se llamó Rompiendo el Cerco. Y como ese, organizamos otros eventos más en Chiapas durante el tiempo en que se estaba dando el momento efervescente del levantamiento zapatista. Y eso fue muy importante, aunque no se hubiese puesto con siglas así muy abiertamente que eran las DEAS,
pero pues éramos los investigadores de la DEAS con presencia, ¿verdad?, de investigadores del centro de trabajo en esos procesos sociales, ¿no? Y claro, cuando se ocupa de patrimonio cultural, algunos dijeron, bueno, Machuca ya cayó en ese garlito, en esa trampa de estudiar cosas secundarias, porque cuando Antonio estudiaba la acumulación de capital y otros grandes temas que nos remiten a Carlos Marx, a Federico Engels o a Bakunin, estaba mejor ubicado, mejor colocado. Pero patrimonio cultural, ¿qué cosa es? Que nadie entiende qué es eso, ¿no? Antonio utilizaba el marxismo de una manera creativa, realmente importante, y entendía que la estructura económica, a su vez, está sobredeterminada por factores culturales, ideológicos y de tipo político. Él llevó a cabo constantemente una aplicación muy creativa y actualizada de una serie de elementos fundamentales que brindó Marx para entender procesos sociales de los cuales para nada escapa lo que se ha llegado a nombrar como patrimonio cultural inmaterial. Las transformaciones que sufre la sociedad contemporánea han dado lugar a que la cultura se ubique como una referencia obligada para definir cuestiones de la más diversa índole, económica, política, social. Resulta ineludible situarse en un emplazamiento o ubicarse desde una perspectiva cultural para resolver las más diversas cuestiones que van desde los proyectos sustentables, los ordenamientos territoriales, los derechos culturales, las reivindicaciones de la memoria colectiva o las formas de impartición de justicia de los pueblos, pasando por el fomento y la protección de los conocimientos tradicionales y el patrimonio biocultural. Yo creo hasta el final fue como parte de las preocupaciones, de las inquietudes que él tuvo en abordar precisamente estos procesos de mercantilización, de puesta en valor del patrimonio desde la actividad turística y también desde los extractivismos epistémicos y culturales, ¿no? En los diversos ámbitos en los que abordó el estudio del patrimonio cultural en nuestro país, siempre de alguna manera vinculado con las identidades, con los pueblos originarios, con el impacto a los territorios. De esta manera, él se aboca a analizar los efectos de la actividad turística en los territorios y pueblos donde se asientan comunidades indígenas y campesinas. Yo me voy a referir a una cuestión que diríamos que cuestiona un poco, podríamos decir que a las instituciones internacionales y a las instituciones de cultura, en el sentido de que hay ciertas tareas y hay ciertos retos, ciertos desafíos a los que se enfrentan las instituciones y que si no se responde adecuadamente no se podrá entonces llevar a cabo las transformaciones que amerita el Estado en las condiciones mundiales que prevalecen. Tuvo una actividad intensa como académico y representante de México en eventos y reuniones de expertos y grupos de trabajo en instituciones y organismos internacionales en Perú, Bolivia, Japón, Cuba, Brasil, Francia, Argelia e India. Entonces, que también lo lleva en un momento dado a la evaluación de la Convención de 2003 a los 10 años, a los 20 años, haciendo un trabajo de análisis crítico siempre, como se caracterizó siempre Toño en su pensamiento, de atender a las minuciosidades de las propuestas para tener visiones críticas, lo que lo hacía ser una gente que pudiera hablar de las ventajas, pero también de los problemas que se estaban gestando a través de estos instrumentos de salvaguardia del patrimonio cultural. La experiencia de la aplicación de la Convención ha permitido, por otra parte, que se descubran potencialidades y cualidades conceptuales que han permitido que la Convención se convierta en un instrumento en plena evolución,
como son las de sustentabilidad, la singularidad, la recursividad, la resiliencia, por ejemplo. Trabajaba muchísimo, tenía una permanente actualización de sus fuentes, de los textos, y esto pues creo que influía en que trabajara tanto en sus reflexiones y que cuando participaba en los foros o cuando participaba en las discusiones, pues siempre lo hacía desde una posición bastante sólida académicamente, con fuentes muy preponderantes y que estaban en la línea de la actualización. Tenía una capacidad enorme para no estar quieto, porque casi toda la jornada se la pasaba estudiando, analizando, sopesando argumentos, controvirtiendo. No era una persona que estuviera casada simple y llanamente con una teoría ya conocida en los centros escolares o en la academia, sino que era constantemente mutable en su manera de entender las cosas. Entonces, eso es lo que me parece más urgente, el rescate de la obra de Machuca, ¿no? Es decir, la recuperación de lo que fue este notable investigador, que evidentemente generaba con su presencia una irradiación cognitiva y de gran capacidad de trabajo, ¿no? A lo largo de su vida, escribió 3 libros y un sinnúmero de artículos acerca de los diversos tópicos que abordó en las distintas etapas de su vida académica. Alguien sencillo, alguien que siempre se despojó de esas ínfulas, de esa aura que a veces caracteriza a muchos colegas en el ámbito de la academia. Él era todo lo contrario, era un hombre noble, siempre atento, amable, ¿no? Siempre dispuesto a compartir el conocimiento. Pocas son las personas tan comprometidas con su hacer como lo demostró durante toda su vida Antón. Pero pues su palabra, su presencia, su amistad y su permanente sonrisa nos acompañará por siempre. Antonio, en ese sentido, era un gran publicista de la cultura y por eso va a hacer mucha falta su presencia. Me decía una compañera, como ella es creyente, me decía que está en el cielo, Antonio. No sé si está en el cielo, pero en todo caso hace mucha falta su presencia en este planeta agobiado de tantas broncas, ¿no? Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.